esta tertulia especial, en esta tertulia adelantada en el Día Internacional de la Mujer, este martes 8 de marzo de 2022, con Fernanda Sfeir, Teresa Herrera, Patricia González y Cecilia Guiluz. Vamos al segundo tema que les planteábamos para hoy. La marcha del 8 de marzo, la que se desarrolla en el centro de Montevideo y las que simultáneamente ocurren en el interior, se ha convertido en una de las movilizaciones más multitudinarias de nuestro país. Pero, ¿este poder de convocatoria se ha traducido en cambios? Les propongo que tomemos como referencia quizás el año 2017, cuando en la concentración de Montevideo se habló por primera vez de 300.000 personas, aquel año en que además se aprobó la ley de violencia de género. Y les pregunto, a ver, ¿qué avances ha habido en materia de derechos de la mujer en los últimos 5 años? ¿Quién quiere empezar? Hoy, Pato, ¿te tocó a vos? Sí, yo ya empecé. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién se anima? Teresa está levantando la mano. Dale, Tere. Quiero decir, los últimos 5 años, yo no voy a tener más remedio que autorreferenciarme, ¿no? En el 2015 publiqué mi libro El discurso y la realidad, vinculado a lo que fue mi tesis de doctorado de violencia basada en género. Y creo que todavía, durante estos 5 años, si yo tuviera que decir algo sobre esto, diría el discurso y la realidad. Y dentro del discurso incluyo las leyes. Ojo, no estoy de ninguna manera denigrando lo que ha significado el gran avance legislativo que hemos tenido en los últimos años con respecto a las leyes de equidad, la ley de violencia de género, las leyes de acoso sexual laboral. Digo, no es decir, sin duda alguna hemos avanzado mucho en cuanto a las institucionalidades de género, que no tienen la jerarquía que deberían tener, por supuesto. Digo, todavía el Instituto Nacional de las Mujeres está muy lejos de ser un ministerio como debería serlo, y un ministerio de la equidad además. También, sin duda alguna, hemos tenido muchísimos avances en el último tiempo en cuanto a lo que significa la instalación de esa institucionalidad, con lentitud, pero aún ahora, durante este gobierno, las unidades de género que se están instalando en cada uno de los lugares, lo que significa, digamos, la preocupación, pero que lamentablemente no se concreta, sobre la incorporación de esto al sistema educativo, de todas estas temáticas, que es un gran debe que tiene nuestro país, impresionante. Y bueno, y ni hablar de todo el tema de la implementación de la ley 19.580, que está muy lejos de ser implementada. Entonces yo creo que sí, que hay un gran bagaje que ha puesto incluso Uruguay. Cuando lo miran de afuera dicen que impresionante todas las leyes que ustedes tienen, qué bueno todo lo que no, pero eso no se traduce, y eso viene de atrás, no viene solo de este gobierno. En este gobierno yo creo que el gran cambio que ha habido, y ahora lo voy a decir, es otro, viene de atrás el tema de la falta de presupuesto para esto. La política pública sin presupuesto, no. Y no tiene presupuesto porque no es prioridad pública, porque es un país donde es una vergüenza. Hemos declarado la emergencia nacional y está en los papeles. Digo, nadie, ni el gobierno que la declaró anteriormente, ni el actual, ha hecho nada. Es como si en la emergencia rural le hubieran dado una bolsita de arroz así o una bolsita de forraje, digo, a cada productor rural, y con eso hubieran resuelto la emergencia rural, ¿no? Es decir, más o menos lo mismo la comparación de lo que pasa con la emergencia de esto. Y para terminar, para que no digan que estoy acaparando mucho el uso de la palabra, creo que hay 2 elementos que hay que tener en cuenta de este último tiempo, que significan, en mi opinión, un gran retroceso. Uno, la pandemia, que no ha sido solo en Uruguay, ha sido también en el conjunto de América Latina. CEPAL tiene estudiado que las mujeres, por ejemplo, en su participación laboral han retrocedido 15 años por motivo de la pandemia en América Latina. Y además, bueno, todo el tema, cómo ha incidido eso en cómo funcionan todos los temas de la violencia de género y cómo se ha intensificado la violencia de género a partir del tema de la pandemia y las características que ha tenido esa intensificación. Ahí no me voy a extender en esto. Recomiendo por ahí leer un artículo de Lorente muy bueno que está de España, de lo que pasó con la pandemia y la violencia de género, que me parece que está
explica muchas cosas que seguramente se parecen a las cosas que han pasado acá, porque todavía no hay estudios sobre eso acá. Y por último decir que la gran diferencia que yo veo entre los últimos años y sobre todo con el cambio de gobierno es que ese discurso políticamente correcto sobre el tema de la inequidad y sobre todo el tema, hoy en día tiene un contradiscurso, hay un backlash muy grande por parte de sectores políticos y religiosos en términos de lo que significa la mal llamada ideología de género, que por supuesto que la tienen ellos, no nosotras, y todo el tema de tratar, digamos, de alguna manera de avasallar los derechos que no son nuevos derechos, son derechos ancestralmente negados que finalmente están siendo reconocidos. Completo el panorama de Teresa ahí, entonces puso distintos puntos, ¿no? A ver, Cecilia, Bien. Fernanda, ¿quién quiere seguir y por dónde? A ver. Yo iría sobre el tema de la ley integral de violencia de género, que en el momento que se crea fue dificultosa, fue trabajoso ponerse de acuerdo en un montón de cuestiones, pero fue un avance importante y es un avance importante. Pero es un avance tremendamente rengo porque siempre le faltó plata desde el día que se hizo. Y si vos tenés una norma de esa naturaleza, que en realidad no le pones dinero, no le pones presupuesto y no generás acciones efectivas, se puede transformar en una norma programática nada más. Eso era un problema que tenía desde el día que se aprobó, desde el día que nació en realidad a la vida pública. Y yo creo que cuando planteábamos un poco este tema me ponía a pensar un poco para atrás. O sea, primero, por suerte que la tenemos y nos permite un montón de mecanismos. Segundo, hay una cantidad de cosas que todavía no se cumplen de esa ley y que estamos lejísimos. Una de las cosas que seguimos reclamando desde el día que se creó la ley y que no existen son los hogares transitorios o refugios o como le quiera llamar, y depende de cuál sea el concepto que se quiera hacer, para mujeres víctimas de violencia doméstica con sus hijos en el interior del país. Eso sigue brillando por su ausencia y creo que es una de las cosas que a veces se habla mucho de que avanzamos pero no vamos a lo básico. Y esas cuestiones son de las básicas que hay que resolver y que no se resuelven por ahí en la zona. Porque pensemos en la situación, ¿no?, de una mujer teniendo que denunciar una situación de violencia de género y volviendo a su casa, ¿no?, porque no tiene lugar donde ir. Es que es la verdadera situación que nos ha movilizado todas durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que había un informe de CN Mujeres del año 16 que ya planteaba esa situación en el interior, y me acuerdo que muchas del año 2006, imagínate. Y seguíamos viendo y seguimos discutiendo lo mismo y estamos ya con la ley aprobada desde hace años y todavía no tenemos esa solución. El otro tema que, por ejemplo, a mí me preocupa en la práctica y es el financiamiento para esto dentro del Poder Judicial y el sistema del Poder Judicial, y en especial lo que tiene que ver con con la parte técnica, ¿no?, con el ITF, que en realidad son la parte de las pericias que tiene tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, pero en definitiva es el mismo equipo. Hace poco veíamos un informe de la directora nacional que planteaba que los informes que a veces tienen que hacerse y que llevan por 3 sesiones, los tienen que hacer en 20 minutos. Y tú a veces para que el padre pueda ver al hijo o para que la madre intente resguardar los derechos del hijo o para que una persona, en definitiva, que trata de encauzar por esa vía su vida y sobre todo la relación entre los niños como sujeto de derecho y las madres, requieren de un informe de un instituto forense que no tiene las capacidades porque además no tiene la plata para trabajar y que a veces vas a la audiencia y terminas sin poder resolver la situación.
todas esas cuestiones que tienen que ver con el dinero, que en definitiva tendría que estar en el Estado para que se derrame hacia abajo, sigue faltando. Y lo otro que me parece importante es el tema de los femicidios, porque de vuelta en el informe del año pasado hay 30 femicidios en el 2021. Por lo tanto, creo que falta muchísimo trabajo en ese aspecto, porque por más que tú tengas una norma, y eso también es algo que se discutió cuando se creó, que tú tengas una norma que agrava el femicidio, que en realidad todos la votamos porque estamos de acuerdo con el agravante, no implica que no hayan más femicidios o que se baje la cantidad de femicidios. Y eso sigue siendo uno de los problemas que tenemos y que coincido con Teresa, que ella sabe mucho más que yo de la parte de violencia doméstica, con la cantidad de problemas que se han agravado y los vemos todos los días en el juzgado. Y mirá que hay aplicación de la ley de violencia de género todos los días, cientos. Y claro, se hizo un enorme fenómeno de intervenciones forenses que no se pueden ni siquiera cumplir. Entonces, en realidad, lo que terminamos haciendo es teniendo una ley que no se está pudiendo aplicar en el 100% en la práctica, y lo vemos todos los días, lo cual nos perjudica, por supuesto, que a todas. Fernanda. Bueno, a mí me cabe en la general de la ley voy a hacer particular énfasis o informar que se han hecho en estos años de un gobierno al cual acompaño, porque entiendo que era nuestra responsabilidad también hacer hincapié en estas cosas, ni que hablar que lejos de estar conformes, entendemos que falta muchísimo, pero sí enumerar las cosas que se han hecho. Pero antes de eso, quería hacer mención a una cosa que me manda una compañera feminista, productora rural. En 2018 se crea la cotitularidad de las tierras por Instituto de Colonización. Esto es muy importante porque justamente tiene que ver en el cómo te asumís, si titular o colaboradora, y ella me lo señalaba como un cambio importante que quizás no lo tenemos tan presente, pero vaya si tiene que ver en la vida de las mujeres, y esto fue en 2018. Pero además, ¿sabes en qué tenía que ver? Porque eso fue una resolución de un problema práctico. Yo Exacto. estuve en esa norma. Y tenía que ver con que se producía la separación de la pareja, a veces por violencia doméstica, pero la que se tenía que ir era la mujer. Y claro, recién con eso se incorporó una norma que le permite una protección de derechos a las mujeres que no lo tenían. Pero son esas cosas que capaz pero que... es cierto que no está es de tan, lo que tenemos presente, claro, ¿no? que no está Claro, tan cambios presente que- y que en realidad tiene su importancia. Me hice un Por eso punteíto. se hablaba de que las voy- situaciones diferentes de las mujeres en los diferentes lugares, ¿no? Es decir, cómo las problemáticas Exacto, no son las exacto. mismas. Exacto, obviamente. Es más, creo que también es uno de nuestros desafíos, como hacerlo mucho más nacional a nivel territorial y abarcar al interior y descentralizar el feminismo como movimiento. Pero vuelvo Pero a la eso no lo pregunta. tienen que hacer desde acá, eso se tiene que hacer No, desde ni que hablar, lo nosotras local. las del interior, obviamente. Voy con el punteo, me concentré. El aumento del presupuesto de las tobilleras. Préstamo con el BID para el programa Pro Mujeres contra Violencia de Género. Plan Nacional de Género para las Políticas Agropecuarias. Fue, y también me detengo en este plan, porque yo creo que lo más novedoso fue, primero, la innovación, desde que del Ministerio de Ganadería se estuviera trabajando en esto, pero además es muy interesante escuchar a Fernanda Maldonado, la directora general, que fue quien se pone esto al hombro. Esto surge, es un programa armado por las propias protagonistas, que son las productoras y las mujeres rurales. En esto que señalaba hoy más temprano Teresa Herrera, de también cómo tienen que ver otros factores que hacen a la cuestión. Sigo. Juzgados especializados por violencia de género en el interior del país. Esto fue un gran logro de todas las mujeres de los partidos políticos. Yo no sé si se acuerdan el año pasado, sí, a principio de año, cuando no se conseguían las partidas, cuando todas las mujeres de todos los partidos políticos se pusieron a trabajar juntas para buscar presupuesto para este punto en particular, y cuando la Suprema Corte de Justicia igualmente no quiso asignar esas partidas, fueron todas las mujeres de todos los partidos políticos a exigir esto. Este es otro buen ejemplo de cómo cuando trabajan en conjunto, cuando trabajamos en conjunto, las cosas salen y son importantes. Fondo de Garantía Especial para las Mujeres Rurales. Centro El Hornero para mujeres, niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad, y los implantes mamarios y las prótesis especializadas para las mujeres que justamente han pasado por un proceso de cáncer, en este caso, que también yo creo que
y con esto solucionamos el problema. No, claro que no. Esto lo están diciendo. Seguimos teniendo problemas con los femicidios, ni que hablar, los abusos, las violaciones. Yo creo que un gran tema que tenemos que debatir y que es un gran desafío es el tema de los cuidados. Yo creo que es central en el eje de la discusión feminista y lo que queremos seguir construyendo para adelante. Seguimos teniendo problemas de trata, seguimos teniendo explotación sexual, seguimos teniendo diferentes salarios en los mismos lugares que ocupa un trabajador o una trabajadora, seguimos siendo minoría en la representación política, seguimos siendo minoría en la representación empresarial. Entonces, falta un montón. Esto solo hice el informe de las medidas que se habían tomado. Pero Cecilia, ¿qué ibas a agregar? Pasar a Pata. Quería agregar, ahora cuando le escuchaba a Fernanda, que una de las cosas que falta también es la unidad de víctimas en el interior, la unidad de víctimas de Fiscalía, que justamente hablando de los abusos, de las violaciones y de todas esas situaciones, existe a nivel nacional una unidad de víctimas, pero no todos los departamentos la tienen, no todas la conocen, y eso de vuelta empieza a generar esa división que parece, ¿no? Clase A y clase B, hay acceso en algunos lados y no en otros. Yo creo que cubrir el territorio con un acceso equitativo rompería la desigualdad territorial que seguimos teniendo en estos temas. ¿Pata? Tu evaluación de los 5 años, de los últimos 5 años. Otra cosa. A ver. No, porque en realidad mi enfoque en este tema venía más que por las políticas públicas. A mí me parece muy importante, me parece que lo normativo es muy importante, lo estructural es muy importante, pero creo que lo que es realmente transformador es lo cultural y es las transformaciones que ha hecho la cultura a partir de ese 2017 hasta ahora, o lo que esperamos que suceda. Y creo que han pasado cosas, que están pasando cosas y que hay un montón de debes. Entonces tengo como 4 puntos en relación a eso, las transformaciones culturales. Lo primero son los cuidados y el uso del tiempo. O sea, seguimos teniendo un déficit súper importante en términos de uso del tiempo. Las mujeres nos dedicamos, vamos a hacer el terraconto, cada una lo hace, ¿no? Cada una lo hace para dentro de... Son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Hay diferencias según nivel socioeconómico, seguridad, según género, pero sobre todo cuando tenés hijos, cuando tenés hijos es abrumador, las mujeres usamos mucho más el tiempo para eso. ¿Quién lava el baño? ¿Quién se encarga de los gurises? ¿Quién los lleva al médico? ¿Quién hace seguimiento a un montón de cosas? De adultos mayores. De los adultos mayores, de las personas que necesitan algo, porque eso también es la gestión emocional de esa clásica de me llamó tu mamá porque le pasa algo, y ¿por qué no te llamó a ti tu mamá? ¿Y por qué tú no te encargás de tu familia? O sea, ¿por qué tú no te encargás de las emociones de las personas que están alrededor tuyo? O sea, hay una gestión de la vida, una gestión emocional, una gestión del cuidado. Bueno, ese tema vale la pena capaz que retomarlo para ver qué se podría hacer, por dónde, cuando hablamos de discutir, yo creo que lo primero a nivel internacional, ¿no? A quienes nos están escuchando en este momento, mirar para adentro y decir, bueno, a ver, amigo, usted la última vez que lavó el baño, ¿cuándo fue? ¿Sabe cuándo se lava el baño? ¿Cómo se lava? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? O sea, porque está todo bien con la de yo cocino, que es lo que pasa ahora, que es lo que muestra la encuesta de uso de tiempo, que los hombres cocinan más, buenísimo. Como que si cocinar fuera lo único que hay que hacer en la casa. Entonces, ahí hay una... Y eso implica después todas las otras cosas. Porque si a mí me lleva más tiempo hacer todo esto que tengo que hacer, ¿cuánto tiempo yo tengo libre? No solamente para hacer política, no solamente para estudiar, para el goce. Claro. El derecho a estar sentada en el sillón rascándose. ¿Cuántas mujeres, cuántas horas al día las mujeres tienen derecho a estar sentadas rascándose? Mentira, no tenés ese tiempo, no existe eso. Entonces, digo que cuando discutimos y decimos, hemos avanzado, bueno, miremos para dentro de casa y veamos para dentro de casa si eso es así. Segundo. Y mostrémosle a nuestras hijas también, porque viste que el tema de las generaciones, hijas, bueno, yo dije hijas porque tengo hijas, pero digo, si no se lo mostrás en tu casa, es que en realidad yo creo que lo que está pasando es otra cosa. Hacer un discurso. Yo lo que pienso que está pasando es que las hijas están mostrándole a sus padres que hay otro punto de vista. Totalmente. Y la mayor parte por lo menos de mis compañeros en el Frente Amplio te dicen, no, mi hija me tiene podrido, peor mi hija cualquier otra cosa, no puedo estar en la mesa de mi casa. Y yo pienso, qué agradecida que estoy de las hijas de los compañeros que han puesto límites. O sea, hay un planteo ahí de eso del construir colectivo. Lo segundo, que no es no. Y quién tiene la última palabra, también me parece que es un punto que hay que discutir, ¿no? Cuando hablamos sobre la violencia de género y los hombres, hay un punto de la última palabra y es, bueno, yo dije que no. ¿Y cómo se saltan las discusiones? Cuando vos decís que tenés la última palabra, terminamos la discusión, si no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo termina la discusión? Entonces, ¿no? Hay un punto
sobre el ejercicio de una violencia súper acostumbrada, al que estamos acostumbradas la mayor parte de las mujeres. Y lo otro que traigo acá es que cuando una pone un límite, es tan fácil decir que no y poner límites y negociar a la interna de la pareja. Yo creo que no es tan fácil, y creo que para la mayoría de nosotras no es fácil, y creo que efectivamente para mujeres, muchas mujeres, es mucho más difícil. Voy a conectar con un siguiente punto, que es la sexualidad. Creo que tenemos que empezar a hablar de eso. Creo que necesitamos una ley de educación sexual integral, que necesitamos que haya educación sexual en las escuelas, en los jardines de infantes, que previene el abuso sexual, que es importante llamar a las partes del cuerpo como se llaman y como se dicen, que es importante que los niños y las niñas aprendan cuál es el cuidado y el respeto que tienen que tener sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de los otros, pero además en las adolescencias poder hablar sobre la transacción y la capacidad de negociar lo que querés hacer y lo que no querés hacer. Para las mujeres y para los varones. ¿Cuál es el límite de lo que está permitido? ¿Cuál es el límite de lo que vos podés hacer? Porque la sexualidad es una parte muy importante de la vida, es un problema, tenemos un problema político serio con eso. Entonces deberíamos poder abordar eso como un problema político, decir, bueno, empecemos a dar la discusión de la educación sexual integral y de cuáles son los límites y del derecho al goce y de evidenciar que no podemos hablar solo de sexualidad. A veces hablamos de sexualidad, hablamos de VIH, enfermedad. Ay, pero vamos, hablemos un poco más de eso. No es eso para la vida de nosotros. La sexualidad no es las enfermedades de transmisión sexual. Tiene otro lugar en nuestra vida. Bueno, y esa capacidad de negociar, esa capacidad de transaccionar, es una capacidad que la mayoría de las adolescentes no tienen y que nosotras, adolescentes, no tuvimos. Y que nosotras, mujeres adultas, en nuestras parejas, no siempre tenemos. No siempre podemos decir que no, y eso está bien y es bien aceptado. Y lo último son las infancias, es el sexismo, es lo de cuando la gente dice, no, ahora los niños... No es verdad eso que ahora las infancias vienen distintas y no, hay madres y padres y hay niños y niñas y hay educaciones y educaciones. O sea, yo sigo batallando con la belleza y las princesas de Disney, a referencia de todas mis amigas, eso se va a pasar y va a haber un momento donde no va a ser un problema, pero eso está recontrainstalado. Entonces, hay ciertas cosas sobre las infancias y sobre... Si los varones, lo de los varones no pueden llorar, yo lo sigo escuchando y lo sigo escuchando. Y la emocionalidad y la gestión de la emocionalidad de los varones la escucho muchísimo. Y me parece que, y lo de pegarse, pelearse, la violencia, la educación con violencia y el uso de la violencia por parte de los niños varones, y la habilitación de la violencia a los varones, yo lo sigo viendo todavía como madre que cría. Entonces creo que ahí hay como disputas a dar, porque a veces... voy a nombrar a Cristina Kirchner, que decía, no fue magia, ¿no? Como la gente dice, no, el mundo cambió. Bueno, el mundo cambió, mi amigo, porque hemos estado discutiendo para que el mundo cambiara. ¿No? Entonces, si nosotros realmente creemos que hay cosas con las niñeces que tienen que cambiar, también tenemos que poner arriba de la mesa algunas discusiones. Bueno, para cerrar este tema, porque se nos hizo largo, hicieron todas exposiciones muy interesantes y largas, todas, pero a ver, tengo muchos mensajes de los oyentes porque realmente la charla está muy interesante, pero les tiro con uno para picarla un poco. A ver, tengo dos. Alberto dice, la verdad, las generalizaciones que están haciendo me lastima, además de tener que trabajar buena parte del día y fines de semana, limpio los baños, la cocina, además de cocinar. Mi esposa tiene una enfermedad hoy, la cual es difícil que se pueda mover, y quiero hacer énfasis en que no lo hago por obligación, sino por lo que quiero y lo que se merece mi esposa. Y hay varios que van por el mismo lado. Sería muy positivo que también reconocieran que hay varones que lavamos el piso, el baño y cuidamos a nuestros mayores. Generalizar es injusto, dice. Desde acá un aplauso. Bueno, cuando yo empecé facultad, Juan Carlos Portantiero, que lo teníamos allá en Buenos Aires, nos enseñó que el mundo no se comporta como uno y la gente que lo rodea, sino más bien todo lo contrario. A mí esa frase me quedó grabada porque yo... Por supuesto que hay varones, pero las estadísticas no mienten, ¿no? El 70% del trabajo no remunerado en este país lo seguimos haciendo las mujeres. O sea, y eso es así, y ojalá estamos en la lucha para que cambie. Y quería reivindicar además algunas de las cosas que dijo Patti. No me voy a reenganchar porque después de los años de trabajo con Gastón Boero, se imaginan que si me pongo a hablar de sexualidad, no... pero sí, el plan de educación sexual es un gran debe, y eso demuestra
a mi juicio, además, como hay temas que transversalizan de otra forma bastante distinta de lo que tiene que ver la izquierda y la derecha. No he visto cosa más resistente que la gente de izquierda para el trabajo con la sexualidad. Un apunte, a pesar de que públicamente parece que son mucho más los religiosos y todo lo demás y qué sé yo, pero de hecho, en la verdad, en lo concreto, todos los planes de educación sexual se fueron trabando, y acá quiero recordar a la querida Estela Cerruti, que la perdimos el año pasado, digo, y que batalló como una leona con este tema, ¿no? Y bueno, y Gastón, ni que hablar. Y hay una ley de educación sexual, eso es lo peor. La ley está, la votaron por unanimidad todos los partidos políticos. Yo me acuerdo que Gastón decía, ahora me puedo morir tranquilo. Y bueno, pero en realidad nunca se aplica, como tantas otras leyes que tenemos que no se aplican, ¿no? Qué grande Boero, quiero decir solo, destacarlo. Me enseñó muchísimo en mi adolescencia. Tenía un programa de televisión, no existía en ese momento. Sí, Esa claro. de sexualidad en tele fue... Yo estaba en ese buenísimo. programa. Yo me acuerdo, Tereso. ¿Algún apunte más o dejamos para los telegramas? ¿Dejamos para los telegramas? Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Ella las está mirando y las está escuchando, ¿eh? ¿Se sienten observadas? Me encanta. Ella, ese rostro femenino que tenemos en el cuadro que nos acompaña en el estudio esta semana desde el día de ayer. Es femenino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es femenino. Sí, sí. Tiene unos Y además, lentes enormes que tapan los ojos, pero... Cherry Se le Pop nota es el algo. título, ¿eh? Levantisco medio. Sí, sí. Recontra Que viene vibrante, por ¿no? todo. Cherry Pop es el título, 100 por 120, técnica mixta, que además fue realizada en vivo, una pintura en vivo. ¿Por qué? Porque la autora es Valentina Macedo, una de las pioneras en Uruguay en la combinación de pintura con música a través de la performance en vivo. Ella le muestra al público cómo desarrolla su proceso creativo. Nació en 1990 en una familia en la que pinceles, rodillos, pinturerías y ferreterías eran cosa común. ¿Por qué? Porque su padre se dedica junto a su hermano al mantenimiento de fachadas de edificios. Su madre, a su vez, la llevó por el camino de la estética y de la imagen. ¿Por qué? Porque es peluquera. Así que bueno, el acercamiento a la pintura arrancó desde muy pequeña. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brou Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brou.com.uy. Pedí tu Mastercard Brou Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brou.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brou Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Se llama Valentina Macedo. Pueden conocer más a propósito de su obra en nuestra cuenta en Instagram en Perspectiva UI.